Muy buenas. Vamos a explicar lo que es este programa de encontrar raíces por métodos numéricos, que es falsa posición y disección. Bueno, veamos primero el funcionamiento, la interfaz. Aquí está la interfaz, entonces tú metes la función aquí y le das un intervalo con el número de iteraciones y el método que quieres. Vamos a empezar con bisección. Con una raíz fácil, esto sabemos que es x es igual a 1, entonces le damos un intervalo de 0 a 5 con 10 iteraciones y le damos a ejecutar. Entonces hace el proceso de la bisección de todas las iteraciones que nosotros le pedimos, que son 10, y vemos cómo lo va haciendo. Y el error porcentual en la iteración número 10 tiene un error de 0.048%. Si le damos más iteraciones, pues nos va a hacer las iteraciones que le digamos y nos muestra ahora sí que casi la raíz exacta. Supongo que no llega por cuestiones de decimales o porque le faltan iteraciones, porque el método de bisección pues es un poco complejo. Bueno, no, de hecho es un poco sencillo y por eso no te da la raíz que ocupas. Ya en la iteración 17, en la 16 ya es cuando llega 1 y nos siguen marcando un error, pero pues ya es mínimo el error, ya puede ser despreciable. Vemos en la gráfica los puntos de las iteraciones y vemos cómo se va ajustando a la raíz, al donde llega. Si yo le pongo un intervalo más chico, pues va a ser más sencillo para el proceso hacer, bueno, aquí porque 2 entre 2 es 1 y pues la raíz es 1, por eso te lo hace así tan rápido. Le ponemos 3, ya no te lo va a hacer tan sencillo, pero aún así hasta la iteración 15 y es cuando te muestra la raíz. Y aquí se ve la gráfica. Y bueno, vamos a cambiar aquí la ecuación. Si le pongo x al cuadrado menos 25, sabemos que eso es 5, la raíz es 5. Si yo le dejo el rango de 0 a 3, pues me va a hacer puras tonterías porque realmente no va a llegar a la raíz nunca. Solo se va a acercar a 3 y va a ser lo máximo que en el rango que yo estoy buscando. Entonces, si yo no supiera qué es la raíz, pues le pongo un intervalo muy grande, de 0 a 10. Yo me imagino que está de 0 a 10. De hecho, la raíz puede ser 5 o menos 5. Si yo le pongo en los positivos de 0 a 10 con 20 iteraciones en bisección, pues bueno, lo primero lo va a hacer. Bueno, yo digo que es de 0 a 12. Entonces ya hace todo y ya aquí de la doceava, bueno, 9, 10. mmm, bueno, por estas, pues ya se ve como se acerca más a la raíz. Ya en la 20, pues ya en la 17 ya es cuando te muestra ahora sí que la raíz un poco más exacta. Pero si yo le pongo igual de todos modos de 0 y el otro intervalo de menos 10, pues me va a buscar la raíz negativa. Bueno, menos 13. Me va a buscar la raíz negativa y nos da que la raíz es 5. Pues la raíz, en este caso como son 2, depende del intervalo que tú le pongas. Y pues las iteraciones. Pasamos a falsa posición, regresamos a x menos 1. Ponemos de 0 a 2. Esto no va a ocupar tantas iteraciones, le voy a poner 3. Le doy a ejecutar y la primera la base. Si le ponemos 5, al parecer también lo hace a la primera, porque es muy pro esta falsa posición. Le vamos a poner la de x cuadrada menos 25. Intervalo de 0 a 10 y ya lo hace. Al parecer va a ocupar más iteraciones. Yo le pongo 10 iteraciones para ver en dónde por fin. En las 10 todavía no. Voy a poner 15 iteraciones y ya en la doceava ya es cuando te muestra. Se ven los puntos de la gráfica como se va ahora sí que ajustando a la raíz, el 5 a 0 y aquí en X te muestra las iteraciones. O fueron 15 iteraciones el último punto y está en 5, que ya fue esto. Y pues realmente si funciona lo que es la interfaz. Recibe la función, le das el intervalo y el número de iteraciones, escoges el método que quieres y le das a ejecutar. Nos vamos a inventar una, bueno, aquí tengo un ejemplo más difícil. Vamos a dar aquí copiar. Es una inventada, entonces yo la pego aquí
y bueno, aquí le ponemos el por y aquí le ponemos el por. Entonces yo no sé, bueno, tapamos esto, yo no sé en dónde está la raíz realmente. Le voy a poner de 0 a 10, lo voy a dejar con 15 iteraciones en bisección. Le doy a ejecutar y parece que la raíz es, bueno, casi 4.9265 en bisección. Si le doy en falsa posición, al parecer se tardó más. Y vamos a poner más iteraciones, 20 iteraciones, hasta que el error sea 1. Hasta que el error, buscamos hasta que el error sea mínimo. Ahí está, el error mínimo es 4.91 más o menos. Entonces vemos la raíz aquí. Dice que la raíz es 4.92666666. Entonces, en falsa posición se tarda más porque el intervalo es más grande. Si yo le pongo un intervalo más chico de 0 a 5, pues no van a ser necesarias 30 iteraciones. De hecho, en las primeras, en la cuarta ya te enseña la raíz. Le pongo 4 iteraciones. Pues ya en la cuarta, en la quinta ya se empieza a repetir. Voy a poner 6. En la quinta ya se repite, en la sexta ya se repite y ya se repite hasta el infinito y más allá. Y aquí están los puntos de la raíz. Pero en bisección, pues ahí está. Le vamos a poner un 0 más. Y yo no sé cuál sea la raíz de esto, pero le vamos a dar intervalo de 10. Y bueno, vamos a buscar hasta que el error sea menor a 0.5. Aquí ya está 7.1387 en bisección. En falsa posición, al parecer, bueno, lamentamos las iteraciones y nos dice que, bueno, 7.1339. Nos vamos a Symbolab, nos le ponemos un 0 más aquí. Vamos a ir y dice que la raíz es 7.13388. Entonces aquí se ve 7.1339 ya redondeado. Entonces así funciona. Metes la función que se te ocurre y lo calcula. Pasamos a explicar lo que es el código. Bien, para bisección. En el caso de bisección, bueno, ya estamos ubicados en el botón de nuestra interfaz, que es esto. Aquí nada más lo que hace es obtener las iteraciones del cuadrito, que este tiene como tag iter, este tiene como tag xy, y este tiene como tag xf. Entonces aquí nada más lo que hace es guardarlos en las variables n, a y b, y la función la obtiene de este cuadrito. Este cuadrito también se llama función, y obtiene el string y lo pone en función, una variable que se llama función. Aquí nada más es para limpiar la gráfica cada vez que yo le doy a ejecutar y pueda poner la otra gráfica sin que se encimen los datos. Aquí en la línea 178 solo genera lo que es la matriz resultado llena de ceros, de n,4. N son las filas y 4 son las columnas. Entonces lo dejo por default 4 porque nada, necesito xy, xa, xf y el error porcentual. Y n va a depender del número de iteraciones que haga. Si yo le pongo aquí 15, pues bueno, en este ejemplo le puse 15, me va a generar 15 líneas, 15 filas. Y de aquí solo obtiene la opción de este menú. La primera es bisección y el valor 2 es falsa posición. Entonces entra el case de 1. Cuando esto vale 1, entra el primer for de i hasta el número de iteraciones. Lo va a hacer pues de 1 hasta el número que nosotros le pongamos. Entonces en la parte de aquí, en tu matriz resultado, digamos que está ya, bueno, en este ejemplo está en mi matriz resultado de 15 por 4, y en la primera iteración es 1, 1,1 va a meter el valor de a, que este es el valor de a, lo pone aquí, y el valor de b en 1,3, el b lo va a poner aquí, está 0 y 10, como está aquí, y entra la primera iteración, que es bisección. En bisección, en el script realmente solo tengo lo que es pues el promedio, a más b entre 2, porque el método de bisección pues es así,
y lo guardo en la variable x. Lo guardo en una variable x, bueno, en este ejemplo es 5. Lo guardo en x y lo guardo, ese x también lo igualo a xc, que va a ser, que lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, en la matriz resultado, esa bisección que yo saqué la pongo en i,2. Aquí está, en este caso es 1,2, 1,2, lo pongo aquí el valor de la suma y la división de esto. Después de eso, lo que hago es evaluar la función en xc. Xc va a ser esta columna, xa o xc, que va a ser nuestras raíces propuestas. La evalúo en la función y lo guardo en f de xc. Yo sé que f de xc es la función evaluada de xc. Xc en nuestra raíz propuesta, como ya lo había dicho. Y lo guarda. Lo plotea, lo mantiene, y lo que hago aquí es cambiar los valores. Sabemos que la función eval solo lo evalúa cuando tu x tiene un valor, porque en este caso la función está respecto a x. Entonces lo que hago es evalúo la función en a lo igualo a x es igual a y evalúo la función. Sabemos que este es xy, entonces evalúo esto, el xy que es 0, evalúo la función y lo guardo en f de xy. Lo mismo hago para b, lo igualo a x para que x ya tenga el valor de b y lo evalúo en esta función y ya me queda f de xf, que es esta columna, f de xf. Y después aquí realmente en este if solo calculo el error, lo pongo si i es mayor a 1, porque en la primera iteración no me importa que lo haga porque pues el error va a ser 0. Bueno, va a ser 100%, porque arriba pues no voy a tener un valor antes que este, no se va a poder calcular. Lo que hago nada más es que r en la matriz resultado de i,4, que va a ser la última columna, calculo el error, el valor actual de i,2, el valor actual, menos el valor anterior, que va a ser el r de i-1,2, que es esta posición, entre el valor actual por 100 y el absoluto de eso, para que me dé el error porcentual. Después entramos a lo que es realmente el truco de bisección. Y pues bueno, hacemos la multiplicación de estos. Si f de xy y f de xc es mayor a 0, o sea, multiplicar esto evaluado en la función por esto evaluado en la función nos da un positivo, quiere decir que vamos a poner nuestro valor de x, en este caso 7.5 en la iteración 2, lo vamos a meter en xc, en el xc que ya habíamos visto arriba, y a va a ser xc. Entonces este xc lo vamos a mandar a, y si no, bueno, eso es si entra ese if. Si este evaluado en la función por este evaluado en la función nos da un positivo, quiere decir que ahí los dos signos son iguales y pues no hay un cambio de signo como lo habíamos visto en clase. Lo que buscamos aquí es el cambio de signo. Entra al segundo if. Si esto no lo cumple, entra al segundo if. Si f de xy por f de xc, este 5 por este 5 evaluado en la función y este 7.5 evaluado en la función es menor a 0, quiere decir que uno de estos dos es negativo. No nos importa el valor, pero pues uno de estos dos es negativo y ahí se ve el cambio de signo. Entonces si aquí está el cambio de signo, lo que hace es que nuestro b va a ser el valor de en medio y nuestro x, que va a ser el valor del medio, lo ponemos en x para poder hacer la siguiente iteración y que empiece en 7.5 nuestro intervalo. Y ya si multiplicamos este por este y nos da igual a 0, quiere decir que pues es la raíz, x es igual a x y pues ya no hay problema. Y como podemos ver aquí, nosotros vemos que entra en este if porque b es igual a xc, nuestro xc es este y lo está poniendo en b, quiere decir que uno de estos dos es negativo y lo pone aquí y ya nada, se baja aquí el xy. En la siguiente iteración podemos ver que es al revés, el 6.25 por este es positivo y lo va a poner aquí y así sucesivamente hasta encontrar la raíz, hasta el número de iteraciones que le pongamos, que va a ser hacer nuestro for, y ya al final solo ponemos
la tabla resultado en esta tabla. Eso es para bisección. Ahora, para falsa posición, que va a ser nuestro segundo método que vamos a utilizar, falsa posición. Aquí entra el case 2, que es el valor 2 de la falsa posición, y lo mismo, un for de 1 hasta el número de iteraciones. Aquí hace lo mismo, pone los resultados aquí en las orillas, y x es igual a para que evalúe la función, porque ahora sí nos va a importar la evaluación que está dentro. Entonces la evalúa y lo guarda en f de xy. A es igual a x. Esta a la pongo en x para poder evaluar respecto a x, y lo guardo en la f de xy. Después entra x es igual a falsa posición. En mi script de falsa posición, lo que va a regresar va a ser un número y va a recibir a, b y la función. Entonces xy es igual a xf es igual a b, y lo que hace aquí es evalúa la función y lo guarda en f de xf. Después xy lo pone en x y vuelve a evaluar la función y lo guarda en f de xy. Ya tengo las dos evaluaciones, y aquí es pues fórmula directa de falsa posición, que es xy por f de xf menos xf por f de xy entre f de xf menos f de xy, y lo que nos regresa va a ser la raíz propuesta de xr. Aquí ya nos regresa de la falsa posición, le metemos a, b y la función que ya habíamos leído anteriormente, y lo guarda en x. X lo pone en la matriz resultado de i,2. Lo pone aquí en medio de i,2, pone el resultado aquí y plotea, y después evalúa la función con este resultado, que es f de xr, porque lo vamos a utilizar también para el método de falsa posición. Después sigue lo del error, lo mismo anteriormente. Lo va a hacer a partir de la iteración 2 para poder sacar el error, y después aquí este es el truco de pues realmente lo que es falsa posición, y hace lo mismo según el algoritmo. Si f de xy por f de xr, que es f de xy f de xr, bueno, evaluados en la función, 0 evaluado en la función por 2.4528 evaluado en la función es menor a 0, le decimos que nuestra b va a ser igual a x, nuestro valor de x va a ser el que está aquí. Entonces nuestra b, que es de este lado, los de este lado, va a ser igual a x. Si no, entra el segundo if. Si f de xy por f de xr, xy por f de xr es mayor a 0 o es positivo, a es igual a x. En este caso podemos ver que este por este es positivo, al parecer, y a es igual a x. Entonces x lo pone en a, ya lo pone aquí en a, y pues la siguiente, b es igual a b, no hay problema, y regresa al siguiente if. Entonces por eso pone aquí a es igual a segunda iteración 2,1, que va a ser este valor de aquí, lo pone acá, y pues ya en el último if, si f de xy por f de xr es igual a 0, pues x es igual a x, y esa es nuestra raíz. Y al final ponemos lo que es la tabla, la matriz resultado en nuestra tabla, y pues como podemos ver aquí está, y eso sería todo.